¿Cómo estamos? Bien, bendecidos y en victoria. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Siempre con el cuidado para cada uno de nosotros, sus hijos. Dice que vamos a leer un romano. Un Romanos. Ocho 1 en adelante. Ocho 1 en adelante. Para que vayamos entendiendo lo que cuando Jesús fue a la cruz, fue por cada uno de nosotros. Se llevó todas las dolencias, todas las enfermedades, todas las iniquidades. Y una vez que Jesús llega a nuestras vidas, lo dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces debemos de saber que si nosotros estamos en Cristo Jesús, pues ninguna condenación haya para nosotros, porque Él recibió todo lo malo que nosotros habíamos hecho. Hablo de todos, me refiero a los que ya se fueron, me refiero a los que ya estamos y me refiero a los que aún todavía no han nacido. Que el mismo Salvador, de los que nacen hoy, de los que nacen en 10 años, en 50, 100 años, el mismo Jesucristo fue a la cruz por ellos. ¿Estamos claros? Miren, ahora pues ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted sigue andando todavía conforme a la carne, entonces tenga la plena seguridad que Jesús todavía no ha subido. Andará, como dicen, junto al camino, que es algo cerca, que lo mejor es estar en el camino. Entonces debemos de entender que es necesario andar conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne. Recuerden que la carne, pues solo lo malo quiere, ¿verdad? Lo digo porque yo andaba en el mundo y solo lo malo quería la carne, pero el Espíritu, una vez estando Jesús en nuestra vida, pues Él nos va guiando a la verdad. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, para que entendamos que es en Él, me ha librado, miren, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Estamos claros? O sea, quien nos ha librado a nosotros de eso es el Padre mandando a su Hijo amado, al Señor Jesucristo. Pecado de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué éramos débiles? Por la carne, porque andamos haciendo lo malo por la carne. Mi Padre envió, dice, a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué nos enseña? Crucificándolo en la cruz. Ahí fue Jesús sin haberlo merecido. ¿Y por qué decimos en el Señor sin haberlo merecido? Porque Él nunca pecó. Pero aún así Él determinó venir a rescatarnos de lo que nosotros habíamos hecho, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no dice andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos claro, los que ya andamos con el Señor, andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque los que son de la carne, miren, piensan en las cosas de la carne. Por decir, vaya, el bolo piensa en beber, el adúltero piensa en adulterar. Adúltero me refiero, puede ser hombre o puede ser mujer, porque ahora los dos hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos, piensan en, por decir, la riqueza. La carne piensa en la riqueza, ver qué hace, qué come, porque solo en esa cosa hay, que lo único que hay en la carne es pura vanidad. Porque todo es una vanidad fuera del Señor. ¿Estamos claros? Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pensamos en las cosas celestiales, pensamos ya hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque sabemos que los tesoros
no les pasa absolutamente nada. ¿Estamos claros, verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces debemos de entender, si ustedes se recuerdan, lo hemos leído varias veces, por decir, cuando Eva le puso cuidado a las cosas de la tierra, pecó. Y cuando pecó, murió espiritualmente. Cuando Adán escuchó a Eva, entonces murió también espiritualmente, porque lo hizo pecar. Porque el Padre le dice, porque escuchaste la voz de tu mujer. 7. Por cuanto los designios, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con mi Padre, porque no se sujetan a la ley de mi Padre, ni tampoco pueden. Estamos claros, es necesario, lo hemos visto y lo hemos leído, que solo a través de Él nosotros tengamos claro, nosotros no fuimos quien buscamos al Padre, fue Él que llegó a nuestras vidas. Él dice, fui yo el que lo busqué, soy yo el que preparo la tierra. La gente dice, no, yo pues decidí. No, en ningún momento yo no decidí buscar al Señor, no, Él llegó a mi vida. Y eso es lo que debemos de entender, que Él es el que nos pone, Él es el que nos busca, y eso es lo que debemos de, y no nosotros a Él. O que digamos nosotros, no, yo amo al Padre o al Señor Jesucristo. No, Él nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nos manifiesta. Porque no se sujeta a la ley de mi Padre, ni tampoco puede. O sea, solos es imposible agradar al Padre. Y hemos leído, por decir, el Juan 15:1, donde dice, Jesús, mi Padre es el labrador. ¿Qué nos enseña? Que es Él el que preparó la tierra para poder recibir esa palabra, que esa semilla. Y eso es lo que nos manifiesta en ese texto. Y los que viven, dice, según la carne, no pueden agradar al Padre. No pueden agradar al Padre. Entonces debemos entender que si alguien cree que porque anda un poquito haciendo las cosas y luego anda haciendo las otras cosas, la palabra es muy clara. El Señor le dice, más te vale que seas frío y no tibio. Entonces, ¿qué significa? Si vas a andar tibio, mejor no andes, lo puede entender, porque dice, te vomitaré. Yo no sé si ustedes lo podemos ver en la parte natural de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros vomitamos? Lo que nos sirve. Entonces, por hoy el Señor, te vomitaré. Más te vale que seas frío y no tibio. O sea, debemos de estar calientes, ¿verdad? Llenándonos cada día de esta bendita palabra. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, cuando ya andamos en él, ¿verdad? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de mi Padre mora en vosotros. ¿Qué nos enseña? Que si el Espíritu del Padre no mora en vosotros, pues es todo lo contrario. Estamos claros, es todo lo contrario. Pero si Él mora en nosotros, entonces, si es que el Espíritu del Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Podemos ver, por decir, vaya, el ladrón de la cruz. El ladrón, uno de ellos sí tenía el Espíritu porque lo reconoció. Le dice al otro ladrón, nosotros la verdad hemos pecado. Él le dice, ninguna pecado tiene. Y reconoce que es el único intercedor, aunque anduvo haciendo lo malo, por decir de la A a la Z, anduvo haciendo lo malo, pero ese minuto, como lo reconoce la gente a veces, como es el minuto 90, él pudo reconocerlo y pasar a la vida eterna. Le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y ahí le dijo él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mientras que el otro, al contrario, en vez de aprovechar, le dijo, si eres hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo. Prácticamente yo lo siento, hablo de mi persona, no es decir, si no, pues no te preocupes que aquí estoy bien. ¿Por qué? Porque era hijo de desobediencia, no era hijo de obediencia. Podemos ver, por ejemplo, Judas no iba a encontrar la gloria en el Señor, porque el Señor dijo, cuando les dijo a los discípulos, ¿acaso ustedes me eligieron a mí? Fui yo que los elegí a ustedes, dice, y uno de ustedes
es hijo de Satanás. Y esto es para que la escritura se cumpla. ¿Estamos claros? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, en usted y en mí, eso es lo que nos da a entender, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, cuando ¿qué? Jesús lo crucificó, también nosotros ya fuimos crucificados con él en la cruz. Más el espíritu vive a causa de la justicia. Yo miraba casualmente, me dijeron que iban cuando la persona se muere, que iban a ir a sacar un vaso con agua, ¿verdad? Para levantar el espíritu. Yo dije, bueno, yo nunca me he encontrado con eso en la Biblia. O sea, quiero que entendamos que eso es el hombre. Porque el Señor dice que a él, lo de él vuelve a él. O sea, el espíritu de nuestro vuelve al Señor. Pero la gente tiene unas tradiciones un poquito, yo les diría raro porque no están en la Biblia. Si no están en la Biblia, digo yo, pues es algo inventado por el hombre. 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, dice, vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora ¿dónde? En nosotros. Debemos de saber que el Padre y Jesús mora en cada uno de nosotros, mora en mí, mora en cada uno de ustedes, no porque lo diga yo, lo dice la palabra. Jesús les dijo, no los dejaré huérfanos. En una parte aparece, les voy a mandar el Consolador, en otra parte aparece el Espíritu Santo, en el cual vendremos mi Padre y yo, dice, a morar. En cada uno de, ¿qué? De nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Recuerden que la salvación de nosotros no es por la carne de nosotros hacíamos mal, para que vivamos conforme a la carne. O sea, para que no vivamos agradando a la carne, es lo que nos dice él. Nosotros debemos de estar, como dice la palabra, como dice Juan, más ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mi vida. Se mire Jesús en cada una de nuestras vidas. Él es la luz, Él es la llave, Él es la puerta, Él es el intercedor entre el Padre y nosotros. Cuando alguien cae, no se quede ahí. Levántese y vaya a los pies de Jesús. Aunque el que no es digno de mencionar, que se llama Satanás, de repente le va a decir, ¿para qué vas a ir? No, usted no le haga caso, porque Satanás solo vino a mentir, a robar, a hurtar y a matar. ¿Estamos claros? Así que, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne. Oiga bien, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, esto es lo que sucede. Miren, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, lo malo que hacíamos antes, entonces dice, viviréis. ¿Qué nos enseña? Si alguien sigue haciendo lo que hacía, puede ser adulterando, puede ser robando, puede ser en la chismografía, en el alcoholismo, en el tabaquismo, sumándole cuantas cosas, cuantas trampas hay en la vida, entonces moriréis. Pero si dejamos que el Señor nos liberte de esa atadura que teníamos, oiga bien, antes, porque antes servíamos al que no es digno de mencionar. Pero ahora, para gloria y honra del Señor, servimos al Padre a través de su Hijo amado. Moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos de saber que, repito, Satanás solo vino a matar, hurtar, robar. Jesús vino para darnos vida a todos. No vino por uno. Hemos leído infinidades de veces en Juan 3:17, pero si quiere póngamelo para poderlo recalcar nuevamente, donde quiero que entendamos que Jesús vino aún por el ladrón de la cruz, que no se quiso arrepentir, pero no lo quiso recibir. Vino por Judas y también ese Judas no se quiso arrepentir, pero él vino por todos. Él dice, me mandó por una parte, no. Claro, quienes escuchamos su voz somos sus hijos o sus ovejas, como aparece en la Escritura, pero él nos dice aquí, miren, porque no envió el Padre a su Hijo al mundo, miren, para condenar al mundo, sino para que el mundo, hablando de todo, sea salvo por él.
Pero ¿cuál es el problema de los que se mueren espiritualmente? Miren, el que en él cree, ¿qué es lo que le falta para no morir espiritualmente? Hay que creer, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces, ¿por qué fue condenado? Porque no quiso creer. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, a los hombres, la luz vino hacia el mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, querían seguir haciendo lo malo. Pero si nosotros llegamos a Jesús, debe de verse la luz en nosotros, debe de verse el cambio. No puede seguir un cristiano siendo mentiroso, siendo envidioso, siendo chismoso, siendo hipócrita, porque Jesús vino a darnos amor, paz, bondad, misericordia, templanza, tolerancia. Porque alguien me tiró, muchas veces he mencionado la basura, pues se la recojo. Que alguien le dije a Dios y no me contestó, yo salí de mi compromiso. O lo saludé y no me contestó, yo salí de mi compromiso. Si usted hace las cosas para el Señor, usted no va a tener problema nunca. Como mencionábamos, usted le puede decir a alguien, préstame, entonces no, yo te lo voy a dar en el Señor. Entonces, si usted se lo da, no espere a cambio de eso. No esté pensando, pero no me lo pagó. Usted diga, no, pero es que yo no lo hice por Él, lo hice por el Señor. Si nosotros hacemos las cosas como para Él, para dar a Él, no vamos a tener ningún tipo de problema. Estábamos en el 8. No me fijé en cuál íbamos ya, pero estábamos en el 8. Ya habíamos pasado por el 12, después del 12. Después del 12 estábamos por ahí. Así que hermanos, dice, ¿de dónde son? Más a 13. Porque todos los que son aquí, las obras de la carne, viviréis. Aquí estamos en el 14. Porque todos los que son guiados, miren, hay que escuchar ese espíritu, por el espíritu del Padre. Estos son hijos de Dios. No dice que somos siervos ni que somos esclavos. Yo a veces me encuentro con personas que me dicen, siervo, yo le digo, yo no soy siervo, soy hijo de Dios. Entonces, pero Él me lo dice en la palabra. La gente no ha querido entender lo que Él nos hace ver en la palabra, y podemos ver para recalcarlo, que está en el Juan 1.12, solo para que entendamos Juan 1.12, que no es algo que yo lo digo, no, la palabra me lo dice. Y hay unas partes donde aparece también lo que está en Hebreo, donde dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Y si Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos, ¿con qué cara me puedo avergonzar? Aquí lo dice, mas a todos los que le recibieron, es necesario recibirlo. A los que creen en su nombre les dio, miren, potestad de ser hechos, miren, hijos del Padre. Regresemos al 14, estamos, 8:14, Romanos 8:14, ya vamos a terminar. Sí, porque todos los que son guiados por el Espíritu del Padre, estos son hijos del Padre. Recordemos una cosa, dice la palabra que el Espíritu nos guía a la verdad. No sé si ustedes, las mujeres, han escuchado mucho eso, y muchos hombres lo dicen. Yo ya no lo puedo decir porque la Escritura no me dice eso, pero decíamos nosotros a veces, es que la mujer tiene un sexto sentido. No, es el Espíritu que les redarguye, igual que nosotros también tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, el cual nos va a guiar a la verdad. Esto es correcto y esto no es correcto. No es que tengamos un sexto sentido, lo que tenemos es un Espíritu Santo que nos guía a la verdad. 15. Pues no habéis, dice, recibido el espíritu, miren, de esclavitud. Una vez que Jesús llega a nuestras vidas, ya no podemos seguir siendo esclavos de lo que éramos esclavos antes, volviendo a repetir, de la mentira, de la envidia o de Satanás. Ya no podemos, porque la simiente de nosotros es Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, miren, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, miren,
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba, Padre. El espíritu mismo, aquí miren, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de mi Padre, y si somos de mi Padre, y si hijos también, miren, herederos del Padre y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque el heredero es Jesucristo y nosotros somos coherederos a través del Señor Jesucristo, y eso es lo que nos manifiesta. Si es que padecemos juntamente con Él, o sea, si seguimos haciendo lo malo, tenga la plena seguridad que se anda mal, pero si andamos haciendo las cosas que a Él le agrada, entonces estamos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nadie puede ir al Padre si no ha sido dado a través del Señor Jesucristo. Y como hemos mencionado, y el que quiere pasar por encima del Padre le llama ladrón y salteador. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿A través de qué? Del Señor Jesucristo. Porque el anhelo, dice, ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos del Padre, porque la creación fue, dice, para que entendamos que usted fue malo, no porque usted decidió ser malo, o desobediente porque usted decidió ser desobediente, no, miren, porque la creación fue sujetada a vanidad, o la desobediencia, porque el anhelo de la creación de los, el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Usted y su hermano, no se preocupe, tenemos la salvación y es a través del Señor Jesucristo. Entonces, una vez que nosotros llegamos a los pies de Jesús, entonces ya enteramente debemos de ser uno solo con Él. Estar como le dijo a Marta, afanada y turbada, mas María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál era? Estar a los pies de Jesús. ¿Y qué nos enseña eso? La cual no se le será quitada. ¿Qué nos enseña? El esposo se le va a quitar, la esposa se le va a quitar, el hijo se le va a quitar, lo que tiene terrenalmente se le va a quitar, y lo vamos a una patria celestial con Él. Porque la salvación sabemos que no es colectiva. Yo no le puedo ayudar a mi esposa a ir allá, Señor, pero mi esposa o ella a pedir por mí, no. Esto es individual. Ese trato no es colectivo, para que sepamos. Porque la creación fue sujetada, dice, a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, miren, será libertada. ¿Cuándo somos libertados? Cuando llegamos a Jesús. ¿Cuándo fue libertado de la esclavitud del ladrón? Una vez que recibió a Jesús. Pero si nosotros podemos andar aquí viviendo ya de antemano, aquí no esperar a morirnos, entonces Él tiene el control de cada una de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestra esposa, del esposo, de nuestro trabajo, de lo que Él permite que nosotros hagamos. Él tiene el control, dice Él. Jesús dijo una parte, estoy en los negocios de mi Padre, entonces Él está en los negocios de nosotros. Porque también dice la creación, porque sabemos que toda la creación gime, dice, a una está, dice, con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también, dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención del cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, esperarlo, ¿sí, verdad? Esperarlo. Pero hasta ahí no íbamos a llegar, hasta el 22 íbamos a llegar. Ahí estábamos a llegar. Entonces, quiero que entendamos que ya ninguna condenación hay para usted y para mí. Pero ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Miramos en el Juan 3:18, creen en Jesús,
recibirlo, aceptarlo. Y si nosotros hemos hecho eso, pues ya no hay ninguna condenación para nosotros. Solo digámosle ahí a nuestro Padre. Te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y que me permita ser hacedor de esta palabra y no oidor olvidadizo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos bendices hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente.